Muchos ven el agua como un líquido preciado, para otros lo ven como algo que nunca se acaba, una necesidad básica, pero ¿ha reflexionado en algún momento de su vida qué pasaría si el agua hoy se acabara? ¿Les parece extraño el por qué inició el devocional hablando de un recurso como es el agua? Pero es que el agua no solo suple parte de sus necesidades físicas. El agua también tiene un significado espiritual. El agua tiene un significado frente a la presencia de Dios en su vida. El agua tiene ese color, esa textura que en sus manos refresca, causa satisfacción, sacia aparentemente la sed, ayuda para la limpieza de los espacios que se han ensuciado. Con el agua quitamos o removemos la suciedad, el polvo, la escoria. Con el agua cocinamos, lavamos, nos aseamos. Son tantas cosas que materialmente es este recurso, pero hoy la invitación es que conozcan cómo está relacionada el agua frente a la presencia de Dios en su vida. Por ello, una palabra para el Espíritu con Jenny Joya le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios y que debemos vivir para Él, que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar como hoy he llamado el devocional, el agua espiritualmente. La Biblia convierte varios versículos que mencionan el agua, de forma literal y de forma simbólica. El agua es un elemento fundamental en la creación y en la vida, y también es utilizada para representar la purificación, la salvación y la vida eterna. Aquí quiero relacionarles algunos versículos bíblicos que están relacionados con el agua y literalmente dice en Génesis 1:2, y la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el Salmo 104:6 dice, cubriste la tierra con el abismo como con vestido, las aguas se alzaron sobre los montes. En Isaías 41:17-18 dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Eso es ver de manera literal el tema del agua. De manera simbólica, el agua en Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En Juan 7:37-39 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En Apocalipsis 21:6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. En Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y hay otros dos versículos relevantes. En Génesis 7:11 dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos.
En Mateo 3:16 dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Pero hoy quiero hacer énfasis en la siguiente palabra. Primera de Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Este versículo describe la situación de los espíritus de aquellos que rechazaron la advertencia de Noé y el llamado a arrepentirse, siendo finalmente llevados por el diluvio. El versículo está destacando la paciencia de Dios al esperar la respuesta de las personas durante la construcción del arca. Duró 120 años y contrasta esto con el hecho de que solo un pequeño grupo fue salvado a través del agua. O sea, el agua en el ser humano espiritualmente tiene un potente significado. En el versículo bíblico de primero de Pedro 3:20, nos está llevando a la época del Antiguo Testamento. Nos está contextualizando en el relato del diluvio universal que se narra en el libro de Génesis, y donde podemos observar que la desobediencia humana y la maldad que existían en aquel entonces llevaron a Dios a tomar la decisión de enviar un gran diluvio para purificar la tierra y comenzar de nuevo. La desobediencia humana fue la principal causa del diluvio. La humanidad había caído en el pecado y se había alejado de Dios. Por eso en esa época las personas vivían en un continuo mal comportamiento, donde se llevaban a cabo actos de violencia, de corrupción, de idolatría, toda clase de maldad. Y hoy estamos volviendo a vivir esos tiempos. Por eso se nos deja claro en este hecho de este versículo que pocas personas fueron salvadas por agua, que a pesar que el diluvio fuera una decisión justa de Dios, no fue fácil para Él destruir a toda su creación, por lo que por medio de la paciencia Él esperaba que la humanidad se arrepintiera de su maldad y de su desobediencia. Hoy el Señor está esperando lo mismo de esta nueva humanidad. Está dando una oportunidad. Estamos viviendo bajo la gloria de Dios, donde Él permite que nos acerquemos a Él para arrepentirnos, para que seamos transformados. ¿Qué está esperando usted? El agua, desde una perspectiva espiritual y bíblica, tiene un significado tan profundo y tan variado, pues aparece en las Escrituras, como hemos visto, en múltiples simbolismos que reflejan purificación, que reflejan vida, renovación y presencia de Dios. Uno de esos símbolos es que el agua, como símbolo de vida, dice, el agua es esencial para la vida natural y espiritualmente representa la vida que proviene de Dios. Por eso dice la palabra en Juan 13:14, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Jesús mismo está presentándose como el agua viva que sacia la sed de nuestra alma. Por eso necesitamos entender y llegar a tener esa plenitud espiritual y esa salvación. Haga la oración de fe. Es tan importante que usted acepte al Señor como su único Señor y Salvador. También podemos mirar el agua como la purificación. El agua representa la limpieza de los pecados y la purificación interior. En su palabra del Salmo 51:2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Cuando hay bautismo,
El agua simboliza la muerte al viejo hombre y el nacimiento de una nueva vida en Cristo. Si él hablaba de ser bautizado, hoy le digo yo, bautice usted a alguien en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Declare que el agua hará en el ser humano una nueva transformación, una conversión. Es un llamado a la purificación y a la limpieza. El agua también vista como la presencia y poder del Espíritu Santo. El agua es también un símbolo de Él, quien llena, quien nos renueva y quien nos da poder. Y dice la palabra en Proverbios 18:4, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, arroyo que fluye la fuente de sabiduría. La verdadera fuente, la que emana ríos de agua viva, está en Cristo Jesús. Aquí Jesús hablaba del Espíritu que sería derramado sobre los creyentes y su palabra está con poder y autoridad. Así que si ha de creerle al Dios Todopoderoso, hoy es importante que sepa que el agua de la palabra de Dios que proviene de Cristo es indispensable para nuestra sanidad interior. Y así simboliza también el agua como restauración y sanidad. Dios usa la imagen del agua para hablar de tiempos de restauración y de fertilidad espiritual. En Isaías y en Ezequiel, el río que fluye del templo simboliza la sanidad y la vida que viene de Dios para transformar todo lo que toca. Ese será un versículo que toque en el día de mañana. Pero finalizo con el agua como prueba y confianza en Dios. A veces el agua, pensemos en los mares y en los ríos turbulentos, están representando las circunstancias difíciles por las cuales atravesamos, pero cruzarlos significa depender de Dios. Por eso en Isaías 43:2 su palabra dice, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarán, ni te abrazarán las llamas. Hoy te invito a tomarte un vaso de agua, no por saciar tu sed, sino por el sentir que necesitas de ser purificado, porque necesitas sentir ser transformado. Cuánta vida le suministra el riego del agua a través de un aguacero a una planta. Tal vez usted hoy esté reseco espiritualmente y necesita revitalizar su espíritu. Que esta enseñanza traiga vida a su espíritu, a su alma, a su cuerpo, pero sobre todo el valorar la palabra de Dios por todo lo que aquí se enseña en la palabra de Dios. No olvide compartir este devocional. Hay muchos que necesitan ser tocados hoy por una gota de agua. Bendiciones.